Informar cuesta la vida si vives en México y si estás cubriendo eh, al crimen organizado y especialmente sus vínculos con los políticos, también la corrupción política. Eso es muy peligroso. En México tenemos desde el año 2000 a 111 periodistas asesinados, 26 desaparecidos, decenas o centenas, no sabemos, de periodistas desplazados o exiliados. Y bueno, cada vez más informar cuesta la vida. Los periodistas tenemos una función muy importante, ¿no? Que es denunciar, documentar lo que está pasando, lo que está sufriendo la gente. También hacer investigaciones de cómo están estos nexos entre políticos y cárteles de la droga, ¿no? O empresarios y cárteles de la droga, y denunciando también, o sea, como dónde se están instalando estos cárteles, ¿no? Y dónde hay corrupción política, y bueno. Entonces todo esto es importante porque donde se pierde la función del periodismo, donde los periodistas ya no informan, en las zonas silenciadas, pues ocurren mucho más atrocidades, ¿no? O sea, en esas zonas donde ya nadie informa y donde la prensa fue silenciada, están ahorita mismo ocurriendo masacres, desapariciones de personas. Y por eso es importante, y los periodistas sabemos que eso es importante. Ahora, por eso muchas veces tratamos nosotros mismos de capacitarnos para informar de una manera un poco más segura o crear redes de solidaridad entre periodistas, pues para poder hacerlo. Las mujeres periodistas en México, pues tienen también, enfrentan como una situación un poco diferenciada de los hombres, ¿no? Primero, cuando una mujer es amenazada, yo lo que he visto, la constante es que lo que oigo entre los colegas, ¿no? Es que seguramente no supo medir el riesgo, que es una histérica, que quiere vender su libro, entonces que seguro está promocionándose o promocionando su libro, y entonces como que siempre hay una duda de si es cierta o no esta amenaza. También cuando hay una amenaza hacia las mujeres, lo que vemos es que es mucho en el plano de la familia, ¿no? La amenaza, pues, de que cuide a su hijo, de que la están observando a ella y su familia. A veces hemos visto con colegas que se meten a su casa, que les esculcan la ropa interior y hacen muy evidente que estuvieron esculcando en su ropa interior, que se bañaron en su baño, o sea, como cosas muy, sí, eso de la intimidad para desde ahí amenazar. Y también estamos un poco más solas, ¿no? Hay periodistas que han sido importantes, que han sido asesinadas o desaparecidas, y de pronto no ves como en el caso de los hombres al esposo marchando, ¿no? Sí, mucho a veces está quizás la mamá, una hermana, las amigas, pero no es como cuando es un colega varón, ¿no? Que salen todas las mujeres de esa familia, que salen las reporteras de la redacción a pedir justicia. Muchas veces ves que hay casos de mujeres asesinadas o desaparecidas que nadie conoce porque no están tan familiarizadas, porque no hay quien salga por ellas. Entonces es esta discriminación también. Primero era una red de mujeres periodistas para cubrir pobreza, ¿no? Éramos puras reporteras que cubríamos pobreza, pero a partir del 2008, cuando nos empieza a tocar la violencia, a tener que documentarla, empezamos a capacitarnos, a pedir capacitaciones a colegas colombianos principalmente, para que nos digan cómo se cubría eso, ¿no? Y poco a poco a nuestros talleres empezaron a venir reporteros que venían de las zonas más golpeadas por la violencia, y ahí empezamos a ver como otra realidad que desconocíamos desde la Ciudad de México. Pero también, bueno, como reporteras
pues a mí, por ejemplo, me tocaba cubrir Ciudad Juárez y veía estas otras realidades y lo que empezamos a hacer es primero cambiar, pues sin querer, el objetivo de la organización, ¿no? O sea, de pronto ya estábamos dando estos talleres de capacitación sobre seguridad digital, sobre hacer protocolos para ingresar a una zona peligrosa, sobre autocuidado emocional, ese tipo de cosas que tienes que aprender para hacer unas coberturas un poco más seguras, ¿no? Y poco a poco empezamos a alentar a otros colegas para que crearan sus propios colectivos para protegerse, y también nos convertimos un poco en un centro de emergencias, ¿no? Una central de emergencias donde colegas de los estados nos llamaban para cuando estaban en riesgo para que los asesoráramos y les ayudáramos a salir de sus lugares de origen. Entonces como que hacíamos de todo, a veces marchas, protestas contra la impunidad, pidiendo justicia por algunos crímenes, a veces colectas para periodistas desplazados que no tenían dinero para la Navidad, a veces subastas para ayudar a la familia de un fotógrafo asesinado, a veces investigaciones para documentar algunos crímenes que la autoridad no estaba investigando, y pues como un poco de todo. Por un lado, dentro de la sociedad mexicana no hay como una conciencia de por qué no hay que matar periodistas o de arropar al buen periodismo, ¿no? O sea, el periodismo crítico, el periodismo valiente está solo. Son muy pocos los que salen en defensa de la prensa y hay como un malestar, ¿no? Porque pues tenemos una historia también de periodismo corrupto por el PRI, ¿no? El gobierno que hizo sobre esta relación prensa-poder que ha sido muy corrupta. Y a nivel internacional, pues, no sé, tenemos como no sé, un sabor agridulce. Por un lado, sabemos que hay solidaridad internacional, pero tampoco no vemos reflejada la presión que ejercen, por ejemplo, periodistas de otros países, muchas veces sobre el gobierno mexicano. No vemos que el gobierno mexicano tome nota o haga algo distinto, a pesar de pues, tanto interés, ¿no? A nivel internacional. Y también sentimos pues, que ya llevamos 10 años, ¿no? enfrentando esta violencia, que el tema se desgasta, que de pronto se normaliza y que pues en otros países dicen, bueno, pues matan a periodistas, ya esto es normal, ¿no? Ya se hace algo como, se considera normal también dentro de México, tanta violencia, que muera tanta gente. Bueno, es un país donde tenemos 150,000 personas asesinadas, no sé, desde la llamada guerra contra las drogas, 32,000 desaparecidas, y tenemos este número de periodistas asesinados. Entonces también es como un aprender a vivir en esta realidad, intentando cambiar las cosas, pero pues es muy duro y también no vemos que algo distinto pase. La semana pasada estuvieron los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hicieron un reporte muy duro sobre la situación de los periodistas y de la prensa en México, pero pues no vemos que nada cambie o que el gobierno se tome en serio y realmente tenga voluntad de proteger a periodistas. Pues en México sí hay ahorita, estamos en un proceso de que la gente se está acostumbrando a la violencia, la está normalizando y cada quien hace como puede para protegerse, ¿no? Eh, Hemos tenido fenómenos de que, por ejemplo, la gente cierra calles y construye bardas y cierra calles enteras para hacer su propio fraccionamiento en varias zonas. Hemos tenido procesos de autodefensas, ¿no? La misma gente que toma las armas y entre todos pues se protegen de alguna manera armándose. También entre periodistas, bueno, tenemos a veces que en algunas zonas se crean blogs anónimos o medios o bueno, twitters y tal para informar dónde hay situaciones de violencia, para avisarle a la gente que no pase por ahí.
También se han organizado muchos colectivos de víctimas de la violencia para pedir justicia. Hay, por un lado, sí una indiferencia, una normalización, pero por otro también mucha movida de algunas, o sea, como que de la gente a la que le ha tocado la violencia, que quiere que esto cambie. Pero sí, y en la violencia contra periodistas y en la violencia en general ya son tantos años, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a hablar de ejecutados, o sea, es que hasta los nombres, ¿no? O sea, que hay un ejecutado, ¿no? Que es una persona asesinada, que ya las masacres no entran en un periódico, sino son más de 4, 5, 10, 12, ¿no? Cada vez hay que subir más el número de personas asesinadas para que pueda entrar a un medio de comunicación. Entonces es como todo este fenómeno terrible de la normalización, que los periodistas también, la gente a veces no quiere leer ni enterarse de la violencia, porque dicen, bueno, la vivimos todos los días, ya no nos digan, queremos por lo menos tener un poco de tranquilidad mental. Pero incluso los dueños de los medios de comunicación a ratos han tratado como de hacer acuerdos que llaman de paz, disfrazados de paz, para que no se informe sobre la violencia, y también han estado muy ajenos a la violencia contra periodistas, ¿no? O sea, generalmente pareciera que no les importa, no hacen cambios después de tantos años de violencia, pues no hacen cambios en las redacciones, no hay protocolos, y es como un círculo vicioso que se ven, pues, o sea, que vemos que algunos sectores que tendrían que reaccionar no están reaccionando. Mis temas eran justamente la cobertura de pobreza, derechos humanos, iglesias, movimientos sociales. Y a partir del 2008 me empiezan a mandar a Ciudad Juárez, de la revista donde trabajo, en la revista Proceso, eh, para empezar a cubrir la violencia, y entonces me doy cuenta que o sea, era la ciudad donde mataban a más personas en Latinoamérica, ¿no? Eh, con masacres, desapariciones, desplazamientos, huérfanos, viudas. O sea, fue como empezar a cubrir eh, y a darme cuenta de esta realidad, ¿no? De cuando ya pues teníamos una militarización, una ciudad militarizada, pero los cárteles peleándose por la ciudad, y también el ejército de un lado, la Policía Federal del otro. Entonces ahí fue cuando empecé a ver que estaba impreparada, que necesitaba saber, entender qué estaba pasando, necesitaba dar otro tipo de información, que no sea el contar el número de muertos, sino un poco ayudar a la gente a entender qué estaba pasando. Y de ahí me dediqué a la cobertura de víctimas de la violencia. Ese ha sido mi tema en los últimos 10 años, ¿no? Y poco a poco, bueno, y con la organización, con periodistas de a pie, pues a dar talleres de capacitación a otros que estaban como nosotras, que no sabían qué hacer, ¿no? Y poco a poco, bueno, la misma realidad nos empezó a empujar a salir de las redacciones y a pedir justicia por los colegas asesinados, a empezar a tratar de ayudar a colegas que estaban en riesgo, y no sé, como que una cosa lleva a otra, y de pronto ya estábamos siendo periodistas y al mismo tiempo activistas por la libertad de expresión o defensores de la libertad de expresión. Y lo que vemos es que cada vez que un periodista es asesinado, en la región donde es asesinado, empieza esta toma de conciencia entre periodistas de que solitos nos tenemos que proteger, porque o sea, nadie nos va a proteger, porque la constante en México es la impunidad, ¿no? Y porque el gobierno no va a investigar nada, y que cada vez hay más gente tentada a asesinar periodistas, a silenciarlos, a amenazarlos, porque saben que no hay un costo de nada, ¿no? Y entonces, pues ha sido una toma de conciencia de nosotros mismos, de queremos seguir informando, pues hay que convertirnos en varias cosas, y hay que tener una doble, triple jornada, y así fue. Y en mi caso de pronto ya estaba
eso, dando talleres, cubriendo, protestando, hablando en foros y como cambiar totalmente de identidad y de rol, pero bueno, es lo que exigía y exige el momento, ¿no?